es lo que nos va a permitir a nosotros identificar a partir de ese ejercicio inicial de la caracterización de los actores, aquellas situaciones que constituyen los intereses, las prioridades para cada una de las partes que tenga de pronto cabida dentro de una institución escolar, ¿sí? Y ahí, bueno, hablábamos cómo existen diferentes perspectivas y cómo es muy importante lograr la mayor precisión posible, el mayor nivel de detalle en la descripción de lo que nosotros estamos denominando como nuestro problema. En la guía aparecen una serie de aspectos. Nosotros, ahorita Shaira nos recordaba una serie de criterios para poder plantear correctamente un problema, para diferenciarlo de pronto de distintas situaciones, como que no hay esto o no hay lo otro, y en lugar de ello tratemos de encontrar aquel malestar, aquella situación indeseable que nosotros podamos expresar en términos cuantitativos en primer lugar, ¿sí? A partir de la frecuencia, la intensidad, la magnitud con la que se está presentando y cómo puede afectar a las personas. Ahí nosotros teníamos una situación de ejemplo, en salud es mucho más fácil, en este caso el ejemplo era alrededor de la enfermedad diarreica aguda, y decíamos que una forma de presentar ese problema tenía que ver con definirlo como, mire, existe una alta tasa de enfermedad diarreica aguda en niños del corregimiento de La Playa durante el último mes. Por eso lo que Shaira nos mencionaba ya al final es muy importante, que podamos definir esos criterios y tener en cuenta el lugar y el tiempo en el que está sucediendo todo esto, pues viene a ser una de las claves precisamente para tener un problema muy preciso. Lo otro, nosotros estamos hablando de un plan de intervención que en este caso se concentra, ojo con esto, Dulce, atenta, en un problema, una sola situación, entre todas las que puedan ocurrir, entre todas las que podamos identificar, entre cada una de las perspectivas de los diferentes actores que hemos tenido oportunidad de convocar, vamos a escoger una. Y bueno, es algo medio arbitrario, podemos utilizar diferentes procedimientos para poder establecer las prioridades. Hay unos objetivos, otros menos objetivos, en fin. Y el criterio que debe primar es el nuestro, es el que nosotros podemos darle básicamente como los expertos, precisamente porque somos capaces de identificar cuáles son esas situaciones que nos ayudarían a transformar la situación del problema. Ahí mencionábamos algo en relación con los problemas. No sé si te acuerdas, Angie Carolina León, tanto gusto. Ah, mire, José, que acabaron de llegar, bienvenidos. Y tiene que ver con lo que denominábamos la verosimilitud. Esa verosimilitud se refiere a la correspondencia que tiene con la vida. Y ojo con esto, es la correspondencia de la lectura, de la interpretación que nosotros hacemos de esa situación problemática con la realidad de las personas, de los grupos, de las organizaciones, en este caso, de la institución en donde nosotros estamos trabajando. Esto es muy importante porque pueden, a partir de ahí, se legitima nuestra presencia, ¿sí? Como los agentes que van a ayudar a promover los cambios. Cuando las lecturas no resultan contextualizadas, cuando se ven como una imposición, cuando la interpretación que yo hago de esa realidad de los problemas no conecta con las personas, lo que aparece es una desbandada donde poco a poco, paulatinamente, la gente va perdiendo el interés. Y lo que a nosotros nos interesa es precisamente que la gente no solamente se interese, sino que se comprometa también precisamente con las actividades que estamos planteando. Por eso es muy importante que en la lectura que podamos hacer del problema seamos capaces de lograr esa verosimilitud. De hecho, ese es uno de los criterios de evaluación de calidad de la propuesta que ustedes van a entregar, la correspondencia que existe entre las causas que pudieron identificar y la narración que van a elaborar para dar cuenta de esa situación del problema. Y del mismo modo,
Cuando nosotros hablamos del proyecto, el proyecto tiene que surgir de un curso lógico a partir de lo que pudimos identificar. No puede ser, y esto se los digo por experiencia, que nosotros lleguemos desde un lugar ajeno a la realidad de la gente y tratemos de imponer desde nuestro saber y entender, o desde nuestro poder, como un ejercicio totalmente autoritario, hegemónico, qué es lo que más les conviene. Digamos que, como les digo, por experiencia no es muy conveniente, muchas veces trabajamos de esa manera, pero bueno, la idea en este caso, en este ejercicio, es que podamos verlo, realizarlo de otro modo. Para eso, nosotros habíamos visto que puede haber distintos tipos de problemas, unos en relación con la educación, otros con la salud. Sean por favor muy estratégicas, bueno, José, estratégico también, a la hora de seleccionarlo. Ya varios de ustedes tienen intuiciones muy interesantes sobre las que vamos a poder trabajar al respecto, ¿sí? Pero piensen, situaciones concretas en relación con el desempeño académico, con los aprendizajes escolares, los aprendizajes no escolares, temas como la asistencia, la deserción, son objetivamente verificables por cualquier persona. No necesitamos instrumentos sofisticados o traer a personal súper cualificado que, digamos, va a ser muy costoso de pronto la intervención que yo puedo tener. ¿Sí? Temas de salud que afectan, que son ahí límite con la asistencia, con la deserción, temas de convivencia, de violencias, la salud mental, por supuesto. Y entre las causas habíamos visto varios grupos, varias maneras en las que se pueden agrupar alrededor de temas como el desempeño, que tiene que ver con el ejercicio de las funciones del rol de cada uno de esos actores dentro de la institución, el acceso a distintos recursos que nosotros pudimos distinguir, recursos de distintos tipos, humanos, técnicos, didácticos, físicos, financieros, etcétera, etcétera, y la gestión, el manejo, la administración de esos diferentes recursos. De tal manera que, bueno, ahí tenemos diferentes elementos que nos ayuden precisamente a profundizar en esa comprensión de la realidad de los problemas que estamos tratando, de los que están ustedes tratando en este momento. No sé, Shaira, Dulce, Angie, José, Mirley, Alejandra, Michelle, Kate, ¿se me habrá olvidado algo? Preguntas, dudas, comentarios, inquietudes. Mutis por el foro. Eso que espérese que acá me pitó algo. Espere un momentico, espere. Chat. Chat. José, que si se le olvidó algo, entonces yo tampoco recuerdo. No, bueno, bien. Bien por el voto de confianza. Pero bueno, acá, no, Shaira Shaira que nos ayuda con esa labor tan importante de servir como memoria del proceso. No sé qué más le añadiríamos, Shaira. No, profe, yo creo que pues dijo todo lo que había explicado antes. Listo, muy bien. Oiga, yo tengo como para añadirle algo de novedad. Bueno, primero un anuncio para el día de mañana. Para el día de mañana, ustedes vamos a trabajar en una modalidad muy cercana como a tutorías por grupos a partir de una guía que les voy a enviar ahorita a continuación. Es una guía muy sencilla donde la idea es que ustedes puedan seguirle botando corriente al trabajo que han venido haciendo, que en ese ejercicio puedan responder a los diferentes aspectos que componen ese marco lógico y sobre todo que podamos seguir aclarándonos el panorama para el trabajo, para proyectar esta intervención de la que hemos venido hablando. Y lo segundo, pues que tengo preparado un PowerPoint que voy a compartirles. Avísenme por favor si lo pueden ver. ¿Qué le doy acá? Ventana será, ¿cierto? Esto es como un PowerPoint, ¿sí? ¿Sí? ¿Pueden verlo?
Uy, ahora cómo, espérese, si Sí, lo agrando profe, ya no. sí se ve. Ay, gracias, Kate. Mírate, acá lo voy a agrandar. ¿Mejora? Bueno, listo. Profe, ¿no puede Eh, ponerlo en pantalla completa? Creo que ahí está en pantalla completa. No, no sé, yo le di acá proyección como si fuera pantalla completa, Kate. Revisa de pronto en tu máquina si dentro de las opciones, anclame, ancla la pantalla que se está proyectando. Yo voy a apagar la cámara de pronto y ancla la pantalla para que sea lo único que tú puedes ver. ¿Sabes cómo hacerlo? Sí, profe, ya voy. Listo. ¿Y los demás chicos pueden ver la pantalla en pantalla completa? Chicas, chicas, ahí en eso somos la mayoría, José, con mucho cariño. Sí lo veo, solamente que no está en modo presentación en el PowerPoint, entonces me imagino que no lo ha puesto. A ver, pero espérate, a ver, yo le doy acá, ahí le di, a ver ahora qué tal. O sea, sigue sin o sea, se ve el PowerPoint, pero no está en modo presentación. Ay, no, espérese, reanudar presentaciones, que acá me salen como unas, se me bloqueó el mouse. Deme un segundito, por favor. Entonces acá algún tema. Un momentico, espérese a ver. Es que creo que tengo como 2 veces abierto lo mismo. ¿Eso se podrá? A ver acá. Le voy a dar, mírelo acá. Ay, no, lo cerré. Perdónenme un segundo. Por cosas como estas es que yo extraño mucho mi tablero. Bueno, que mientras esto carga, según tengo entendido, ustedes ya han visto en varias asignaturas lo que tiene que ver con proyectos, específicamente con marco lógico, ¿cierto? Y en esa medida, pues lo que yo voy a hacer es como un repaso, digámoslo así, un repaso de algo que creo que ya han dado en diferentes asignaturas. Lo estoy proyectando de nuevo, ¿pueden verlo? Sí, profe. Kate, ¿mejora o sigue igual? Profe, se ve igual. O sea, no se ve No, en no. pantalla completa. Ah, no, ya sé entonces qué hacer acá. Espérese un segundo. Kate, ¿has visto en alguna otra asignatura esto del marco lógico? Sí, profe. ¿Cómo se llamaba? Era creo que proyectos sociales. O sea, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, pero era una clase que nos enseñaban a hacer proyectos enfocados en psicología social y nos enseñaron esa metodología. Ok, hay una que es como psicología comunitaria, conceptos, lo he visto también en proyectos culturales. Hay varias asignaturas en donde yo he visto en los programas de las asignaturas que ese es uno de los componentes de los resultados de aprendizaje que tienen. Entonces voy a mencionar algún par de generalidades sobre esta metodología. La primera de ellas tiene que ver con esto del marco lógico, ahora no me corre, que pues haciendo un poco como de contexto, es una herramienta tremendamente utilizada en muchísimas partes del mundo, pues, y se usa no solamente para proyectos sociales, para proyectos de inversión social, se usa también para proyectos de inversión en infraestructura. Yo he visto que con esta metodología se construyen puentes, se pavimentan carreteras, se tiran líneas de acueducto, de alcantarillado, hay procesos también sociales de organización comunitaria, de dotación de escuelas, dotación de hospitales, que siguen más o menos la misma metodología. Y algo fundamental cuando nosotros hablamos acá de este marco lógico es que
ayuda a tener claridad sobre qué es lo que se quiere hacer y lo que se necesita para poder lograrlo. De tal manera que se convierte en un instrumento muy eficaz y muy transparente para la gestión de los programas y los proyectos. ¿Sí? Otro aspecto que es muy interesante, yo he visto y he trabajado esto con gente que tiene un nivel mínimo de instrucción, gente que son analfabetas funcionales, que saben de pronto leer y escribir su nombre y de pronto algo muy, muy básico, ¿sí? Y no se necesitan grandes conocimientos para poder entender la lógica que está detrás del planteamiento de un proyecto. Y en ese sentido, fíjense ustedes que democratiza el acceso a los recursos para los proyectos, sobre todo proyectos que requieren algún tipo de financiación externa. Hay otros que se pueden, a partir de la autogestión, lograr los resultados, pero bueno, eso ahora, digamos que no es, digamos que los tiempos modernos los ven ese tipo de iniciativas distintas. Lo otro que es muy importante es que como nos aclara mucho el panorama sobre lo que se quiere lograr y lo que necesitamos para realizarlo, pues nos facilita tremendamente el seguimiento y la evaluación, porque no necesito tampoco ningún intermediario que sea experto pues en auditoría pues de proyectos. ¿Sí? Todo el mundo va a estar enterado, va a estar involucrado sobre la ejecución de esos recursos, los plazos de la ejecución, las características de los bienes o servicios que estamos esperando o los que están esperando nuestros beneficiarios y bueno, digamos que es un instrumento tremendamente útil. Y mire, cuando usted entiende la lógica del marco lógico, le pueden a usted cambiar los nombres por aquí, por allá, pero usted es capaz de proponer un proyecto en cualquiera de los términos que puedan plantearle. Más o menos las convocatorias tienen los mismos criterios. Y para realizarlo hay como varias partes o varios pasos. Nosotros ya comenzamos acá realizando este análisis de esas partes interesadas. Este fue el primer ejercicio que nosotros realizamos. ¿Sí? Y le habíamos puesto un nombre, una serie de actores que sean internos, otros que sean externos, y que nos ayuden a nosotros a hacernos una idea de quiénes van a ser los beneficiarios, las personas que están involucradas, pero también de quiénes pueden ser nuestros aliados en el logro de ese propósito que de pronto podemos identificar con nuestro plan de intervención. A partir de este ejercicio, que recuerden, entre más detallado sea, entre mucha más riqueza en esos elementos que nos ayuden a analizar la perspectiva de cada uno de estos actores, vamos a tener un análisis del problema mucho más denso, rico en detalles, que nos permita precisamente que todas esas partes involucradas, todas esas partes interesadas puedan reconocerse en la lectura de la realidad que nosotros estamos proponiendo. No podemos quedarnos con un solo instrumento, con una sola fuente. Tenemos que cotejarlo y reunir fuentes primarias, fuentes secundarias, para lograr un análisis del problema que sea rico en detalles, que reconozca las perspectivas de esos actores y que todas las personas nos pongamos de acuerdo para entender que ese es el camino adecuado para la transformación que estamos proponiendo con la intervención de nuestro proyecto. Luego viene algo que, bueno, por cuestiones de tiempo nosotros no vamos a poder realizar, que tiene que ver con este paso acá del análisis de los objetivos y el análisis de las estrategias. Pero acá yo quiero mencionar un asunto que de pronto ya había mencionado anteriormente, y es que estas estrategias, como estamos hablando de algo lógico, vienen a ser la manera en la que cuando yo tengo mi problema, las causas del problema las tengo identificadas, yo trato de utilizar esas causas como un medio para la transformación. Es una razón instrumental. Eso quiere decir que aquello que yo identifiqué como la causa es lo que me va a permitir a mí lograr la transformación a la que yo me estoy comprometiendo. En el caso de salud, que pues ustedes saben que puede ser de pronto tremendamente simplificado, pues ¿cómo puedo hacer yo para reducir
las altas tasas de enfermedad diarreica en los niños de este corregimiento durante el último periodo de tiempo? Bueno, entre las causas yo puedo encontrar que hay unos temas de acceso al agua potable, manipulación de alimentos, algo en relación con los hábitos de aseo y cuidado de estas poblaciones. Luego, las alternativas que yo planteo deben ser soluciones creativas frente a esas causas y la posible incidencia que puedan tener en la presentación de esa situación de la enfermedad diarreica aguda. Esto no vamos a poder hacerlo, la idea es que cuando estemos en una situación real podamos proponer sobre la mesa estas diferentes alternativas a las personas con las que vamos a trabajar, a los grupos, a las organizaciones, y que, bueno, se pueda analizar la viabilidad técnica, administrativa, financiera. Puede haber soluciones que pueda que sean muy interesantes, pero para las que de pronto no contamos con la capacidad técnica, no contemos con el recurso humano, de pronto los recursos o la plática con la que contemos, pues no nos permita contratar de pronto al equipo que necesitaríamos, o si necesitamos el acceso a unos equipos muy sofisticados, pues no serían muy viables en esos términos y tendríamos que decantarnos por una alternativa que nos ofrezca una relación costo-beneficio pues mucho más favorable frente a nuestras posibilidades, que actúan también como restricciones. No sé si tenemos alguna pregunta hasta este momento. Chicas, chico. Auchi. ¿Todo claro por ahí? Profe, yo quiero aclarar, entonces haremos un árbol problema, pero no vamos a hacer un árbol de objetivos, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Vamos a dividirlo ahí en dos momentos. Uno, pues el matacho, el esquema tradicional, y el otro, pues la descripción narrativa de esa situación del problema. Sí, no alcanzamos a hacer ese análisis de objetivos ni análisis de prefactibilidad, no alcanzamos a hacer. Eso nos daría como, eso es una clase chévere en varios posgrados. Ok, listo. Sí, Alejandra, muchas gracias. Muy bien, entonces acá ya pasamos al famoso marco lógico, que el famoso marco lógico pues es varias cosas. El marco lógico tiene una parte que es lo que se conoce en la literatura como el resumen narrativo, los propósitos de la intervención. Eso puede recibir varios nombres, ya ahorita lo vamos a ver. Y tiene, digamos, su lógica. Ya vamos a ver que la idea es que resulte de fácil comprensión para cualquier persona, que quede muy claro qué es lo que queremos y qué necesitamos para lograrlo en un tiempo determinado. Eso lo vamos a ver ahorita en instantes. Se acompaña también de un calendario de actividades, que ya lo vamos a ver, es un cronograma precisamente de la ejecución de esos recursos, de la realización de las actividades que nosotros hemos proyectado, y un calendario de recursos, que es palabras más, palabras menos, pues un tipo de calendario donde voy comprobando la ejecución de los insumos para las actividades. Muchas veces esto se concreta en la elaboración de un presupuesto donde voy diferenciando los distintos rubros de los recursos que necesito para realizar las actividades que me permitan alcanzar mi propósito. Entonces, ahí en eso, bueno, yo creo que alcanzamos a ver hasta el calendario de actividades. Este calendario de recursos y el presupuesto no alcanzamos tampoco a verlo. En otras asignaturas sí tenemos oportunidad de pronto de profundizarlo, tenemos más tiempo, tiene un objetivo distinto, pero en este caso no alcanzamos. Luego tampoco es, Alejandra, obligatorio proponer ese presupuesto. Así que, pues si quieren podemos hacerlo en algún momento, pero no es obligatorio. Muy bien, entonces acá esta presentación ustedes la encuentran también en su Brightspace. Yo simplemente la menciono, voy pasando acá elementos que ya hemos visto para llegar a esta matriz del marco lógico, para llegar a esto que, si ustedes se fijan, pues es lo que concreta, lo que materializa el proyecto. Y quisiera concentrarme
en esta, no sé si pueden ver acá mi puntero. Quisiera concentrarme en esta primera columna. Esta es la columna de los objetivos, que también se conoce como el resumen narrativo, que también en otros lados van a encontrar que el resumen narrativo es todo lo que tenemos acá. Entonces, muy bien. Aquí algo fundamental es que yo les recomiendo que no comiencen por el derecho, comiencen diferenciando. Voy a poner acá una línea punteada. Esto es con mouse, ¿no? Comiencen ustedes por el propósito. Esto ya lo vamos a ir viendo, por una razón fundamental. Este propósito es aquello a lo que yo me comprometo, y de aquí para abajo ustedes van a tener el control sobre cada una de las partes, sobre cada uno de esos aspectos que necesitan. Estos componentes también están bajo nuestro control. Por supuesto que las actividades también están para nuestro control. Pero en el caso de la finalidad, yo les recomiendo que la dejen de última, por una razón fundamental. Y es que esa finalidad se refiere al lugar, al contexto en donde ese propósito va a tener un sentido, va a ser significativo. ¿Sí? Y ya vamos a verlo de pronto con el ejemplo para que quede un poquito más claro, ¿sí? Pero a esta finalidad yo no me puedo comprometer. Yo no me puedo comprometer, por ejemplo, a mejorar el bienestar de las personas. Claro, alguien dirá que de pronto sí, pero eso suena a Petro en campaña. Yo puedo comprometerme, por ejemplo, a que la gente se involucre más, a que de pronto haya algunas medidas que objetivamente me ayuden a mí a traducir esa abstracción en algo muy concreto. Yo no puedo reducir la pobreza, yo no puedo mejorar la calidad de la educación, yo puedo hacer algo muy puntual para contribuir con ese propósito, con esa finalidad que tiene un sentido, un orden superior. Entonces, fijémonos la importancia de esta línea. Si ustedes la ven y la entienden, maravilloso, porque van a poder tener clara la manera en la que distintos programas y proyectos tributan a esas finalidades de orden superior. Luego viene otra unidad, también vamos a conversar ahorita, que es esta unidad entre los indicadores y los medios de verificación. Que los indicadores pues son esas unidades que expresan el nivel de logro de aquello a lo que yo me comprometo, ¿sí? Preferiblemente, acá se sigue la misma lógica de indicadores que sean muy sencillos. Si el indicador es muy elaborado, si tengo que conseguir personal súper especializado para que venga y me explique, o para que venga y me ayude a entender de pronto, ese indicador no sirve tanto. Por eso, los indicadores que se prefieren son súper sintéticos, muy simples para calcular y también para levantar. Y el otro aspecto aquí que es clave es el del medio de verificación, que cuando hablamos de medio de verificación nos estamos refiriendo a la evidencia tangible en donde yo puedo encontrar el indicador. Puedo encontrar también que ese medio de verificación se refiere a la evidencia que pruebe la realización de pronto del propósito o la realización de una actividad, pero aquí lo clave es que se refiere a cuál es la evidencia donde yo voy a encontrar ese indicador. Puede haber indicadores directos, indicadores indirectos, algo que en el lenguaje especializado se denomina proxies, en fin, puede haber distintas formas de entender esos indicadores. Pero en principio esos indicadores tienen que ser muy sencillos, muy sencillos. Y finalmente los supuestos, que ya lo vamos a ver ahorita, cumplen un papel importantísimo porque se refiere a una serie de condiciones que nosotros necesitamos para poder realizar nuestro proyecto, sin las cuales de pronto, pues no es que no podamos realizarlo, sino que de pronto el asunto es que no vamos a lograr los resultados a los que nos comprometimos. Ese es el asunto. El trabajo final, ustedes lo tienen que entregar básicamente siguiendo esta misma estructura, ¿sí? Pueden hacerlo en forma de tabla o tal y como aparece en el ejemplo, que varios me habían preguntado que si tenía ejemplos. Sí, ahí les adjunto el ejemplo de un proyecto que terminamos con la Oficina de las Naciones Unidas para las Mujeres, ONU Mujeres, el año pasado, con unas mujeres migrantes acá en la región Caribe, y ahí lo tienen como ejemplo. En el ejemplo, ustedes se fijan
está desarrollado, digamos, en términos de prosa, pero lo que aparece es esta misma estructura, básicamente, ¿sí? Muy bien. Yo creo que ya lo respondimos. Acá está la columna de los objetivos. Muy bien. Y acá, pues, les traje un ejemplo como para aterrizarlo un poco más al campo de la educación, algo que en un ejercicio le botábamos corriente que 10, y es esta finalidad. Acá miremos el nivel de generalidad de esta finalidad, fortalecer la calidad de la educación superior en el país. Esto parece la promesa de campaña de un candidato presidencial. Para lograr ese propósito es necesario coordinar a distintos actores con distintos intereses, con distintos recursos que están en juego. Es una empresa tremendamente grande fortalecer la calidad de la educación superior en el país. Esto, fíjense, que nos coloca esa finalidad en un horizonte de largo plazo a unos 10 años, recuerden, creo que ya habíamos hablado de esto, pero en este caso no nos sirve tanto para definir un proyecto, ¿sí? Porque con lo que nosotros vamos a hacer por sí mismo no es suficiente. Así como dicen, vamos a hacer un granito, un puntico, ese puntico rojo que a duras penas se puede ver en la presentación, eso es lo que nosotros vamos a hacer. El propósito se refiere a una intervención muy puntual que nosotros vamos a realizar. Y en este caso, quiero que piensen en la relación estrecha que guarda con el problema. Shaira, para que ahí en tus apuntes lo subrayes. Un proyecto tiene un problema y un solo propósito, que generalmente son lo mismo. El propósito está estrechamente conectado precisamente con el problema que se identificó. Si mi problema tiene que ver con las altas tasas de enfermedad diarreica aguda en niños de la playa durante el último mes, bueno, el propósito de mi intervención va a ser, pongamos, reducir la incidencia, reducir el número, reducir la cantidad de ese malestar que están adoleciendo los niños de este lugar en un periodo de tiempo determinado. Noten que es prácticamente lo mismo, no puede ser distinto. Y hay un solo propósito. Ese es uno de los criterios de evaluación de la calidad de las propuestas que ustedes precisamente están trabajando. En este caso, fíjense ustedes, el propósito se refiere a un aspecto muy puntual. Estamos hablando de las famosas competencias genéricas de lectura, de escritura, alfabetización académica, alfabetización disciplinar, en un contexto también muy particular. Estamos hablando de lectura y escritura en el currículo, ¿sí? Esto es todo un movimiento, en fin. Y fíjense ustedes, acá estamos hablando de cómo se mejoran esas competencias. En muchos casos, este propósito se refiere al resultado directo de lo que nosotros vamos a hacer. Y acá es en donde nosotros planteamos de la manera más clara posible ese propósito. Recuerden que es nuestro compromiso para poder lograrlo. Y ahí es donde aparecen los componentes que se refieren a todos aquellos bienes o servicios que nosotros necesitamos, ¿sí? Como los que ejecutamos el proyecto para poder lograr, para alcanzar ese propósito. Bienes o servicios, acá mire que los estudiantes reciben unas tutorías, que hay un grupo de profesores que se organiza de pronto en algún tipo de grupo, que hay un ejercicio de coordinación entre distintos actores dentro de la institución. Pensémoslo acá en términos del departamento, ¿sí? Cómo es necesario coordinarnos entre los profesores para trabajar con los estudiantes y a su vez entre los profesores necesitamos coordinarnos con distintas instancias dentro de la universidad, el CRE, el CEDU, el CAE, etcétera, etcétera. Y que hay estos son servicios básicamente y que hay un entorno virtual, en este caso nuestro querido Brightspace, como un servicio, como un producto de apoyo precisamente para este propósito, ¿sí? Y esto es muy importante porque fíjense, son los que nosotros necesitamos, lo que nosotros consideramos necesario para poder lograr ese propósito.
Remarco algo que ya había mencionado, Shaira, para que lo subrayes ahí en tus apuntes, por favor. Y es que estos componentes yo no los saco del último journal Wichu Wichu que yo leí. De pronto puedo inspirarme también en lo que la literatura me muestre, pero en principio estos componentes responden a que los actores que participan dentro del proceso han identificado como causas. Recuerden que no estamos hablando de un proyecto extractivo ni impositivo, sino que por el contrario, estamos hablando de un trabajo muy colaborativo donde reconocemos, valoramos, respetamos lo que constituye la realidad de las personas con las que estamos trabajando y que además nosotros como psicólogos educativos tenemos una orientación contextual y una sensibilidad muy grande frente a esas particularidades que definirían o que me permitirían entender la multicausalidad de las situaciones y de los problemas educativos. ¿Sí? En esa medida recuerden todos los elementos que vimos, que ustedes mencionaban por ahí en su autoevaluación de la unidad la vez pasada. ¿Sí? Hemos hablado de temas de variables individuales en el sentido pues tradicional de lo psicológico, otras variables de pronto más generales, unas de salud. Recuerden todo lo que hicimos para operacionalizar el bienestar en situaciones concretas, tangibles, todo lo que hablábamos de las distintas áreas de gestión y de calidad dentro de los planteles, los diferentes procesos administrativos, académicos, de seguimiento, disciplinarios, en fin, hay diferentes elementos que nos ayudan precisamente a mostrar nuestra expertise, todo lo que sabemos y lo que podemos entender en relación con esa situación de las instituciones educativas. ¿Sí? Y eso va marcando ya la diferencia frente a otro tipo de profesionales, frente a las mismas personas que están esperando esa solución de parte nuestra. Luego ahí, Shaira, cuéntame qué fue lo que subrayaste, que los componentes con qué tienen que ver. Que los componentes pues tienen que ver con lo que los actores han identificado como causas del problema. Exactamente, exacta. Ah, bueno, una precisión. Lo que se identifica como causas, eso es un ejercicio arbitrario que hacemos nosotros. La gente nos va contando de los problemas que tiene y pilas con esto, porque ahí es en donde nosotros nos jugamos nuestro prestigio, en la habilidad que tengamos para ir relacionando, estableciendo relaciones entre esas diferentes situaciones, mostrar que los efectos en una determinada área son producidos como consecuencia de estos y estos y estos eventos, ¿sí? Por eso es muy importante que podamos establecer esas asociaciones, esas cadenas causales que nos ayuden a lograr esa comprensión del problema, esa verosimilitud a la que nos estábamos refiriendo como una característica fundamental dentro del pensamiento narrativo que es clave en este caso para el planteamiento del problema. Luego llegamos acá, Shaira, muchas gracias, a hablar de las famosas actividades. Las actividades, ojo, no son tareas. Las tareas pueden ser necesarias cuando usted es de pronto el director del proyecto y necesita de pronto tener claridad sobre las distintas tareas que su equipo, que su personal va a ejecutar. Acá nosotros estamos hablando básicamente de un grupo de acciones que se colocan en orden cronológico a partir de las cuales vamos a lograr cada uno de los componentes. Yo quiero invitarlos a que piensen cada uno de estos componentes como si se tratara de un proyecto pequeño, por favor. Pensemos como un mini proyecto y cómo cada uno de esos proyectos, en este caso al hablar de actividades, las vamos a desarrollar en estricto orden cronológico. Ustedes lo han hecho muchas veces. Piensen, por favor, para hacer lo que en la universidad llaman un trabajo de investigación. ¿Sí? Recuerden, va uno a la biblioteca ya no se va usted a la base de datos, consigue la información, organiza de pronto en una tabla, se los lee, prepara el informe, lo entrega. Esa es más o menos la lógica. Cuando usted le dicen que va a hacer una investigación aplicada, va usted de pronto a una comunidad, a un grupo, a una institución, prepara unos instrumentos,
aplica los instrumentos, sistematiza, analiza, propone, hace un informe y socializa usted ese informe, ¿sí? Eso ustedes lo han hecho muchas veces, es algo muy intuitivo. Yo quiero mencionar que de pronto con que mencionen 4 o 5 de esas actividades es suficiente precisamente para que puedan darle claridad a las personas sobre cuál va a ser el curso lógico de la ejecución de cada uno de esos componentes. En el ejemplo que estaba planteando sobre la enfermedad diarreica aguda, con las causas que yo estaba planteando, pensemos que haya algo sobre cambio de hábitos, un tema de psicoeducación sobre lavado de manos. Entonces tengo que, bueno, preparar los materiales, organizar de pronto unas capacitaciones. Ahí perfectamente yo puedo tener un componente. ¿Qué tal que haya un componente, la dotación de estaciones para el lavado de manos? Eso es un producto que yo tengo que, bueno, primero diseñarlo, tengo que conseguir quién me lo haga, quién me lo instale y mostrar cómo se usa, ¿sí? Y ahí, fíjense, sigo el curso lógico de lo que serían los componentes para transformar de pronto esa situación en relación con la enfermedad diarreica aguda. Yo les recomiendo, por experiencia, que planteen 4 o 5 actividades generales para cada uno de los componentes, no más de 5. Sí, no más de 5 y que sean distintas y revisen, eso podemos revisarlo en tutoría, que no se conviertan en tareas, puede ser muy dispendioso para el seguimiento y para, en este caso, para la comprensión total de lo que ustedes quieren hacer. Cuando nosotros tenemos ya el proyecto, vuelvo y les insisto, no lo leemos al derecho, lo leemos comenzando de abajo para arriba. Estamos viendo cómo es que esas actividades a las que acabo de referirme se consideran suficientes y necesarias para el logro de cada uno de los componentes. Cuando yo me doy cuenta que cada uno de estos componentes se logra, se alcanza, pues bueno, yo puedo llegar y ver si en conjunto, ay, no sé qué dice, yo no sé qué dice mantener, ay, no, la saqué. Si en conjunto ellos me permiten a mí alcanzar el propósito. Y a esto se le denomina la lógica vertical. Ustedes van a encontrar ahí en la guía detallados los elementos que definen esto como un criterio de evaluación de la calidad de la propuesta. Y puedo llegar hasta el propósito y puedo darme cuenta que de aquí para abajo, pues yo estoy comprometido a lograr ese propósito y no ningún otro, ¿sí? Y bueno, ya después viene la finalidad, que la finalidad es cuando ese propósito está enmarcado precisamente en las necesidades que se han identificado para un sector o para una región. Y en este momento, por ejemplo, que en los gobiernos locales, en los consejos, en las asambleas se están definiendo los planes de desarrollo, es el momento en el que se definen cuáles van a ser esas finalidades a las que se tributa con cada uno de los proyectos en los que seguramente ustedes van a estar trabajando. Entonces, bueno, la lógica vertical, la lógica horizontal, que es entender que cada uno de estos renglones, pues tiene que guardar una correspondencia lógica. Que si yo voy a hablar acá de que mi objetivo es alrededor de la reducción de la incidencia de la enfermedad diarreica aguda en niños, pues el indicador va a tener que ver precisamente con algo que me ayude a mí a contabilizar el número de casos, que el medio de verificación va a tener una relación estrecha y directa con la naturaleza de eso a lo que yo me estoy refiriendo en el resumen narrativo y así sucesivamente. Ese es otro criterio de evaluación dentro de la propuesta que ustedes están presentando. Nos queda finalmente hablar de los otros elementos dentro de ese marco lógico. Me refiero a los indicadores, los medios de verificación y los supuestos. Ya me he referido a los indicadores en varias ocasiones, igual que a los medios de verificación. Permítanme en estos minutos pasar rápidamente por ellos. Mejor dicho, me los voy a saltar para ir directamente a los supuestos y aprovechar el tiempo para mostrarles una propuesta de cronograma. Cuando nosotros hablamos de los supuestos, ustedes en la literatura van a encontrar 2 acepciones alrededor de qué es un supuesto en esta perspectiva. El primero de ellos tiene que ver con todo aquello que ustedes necesitan considerar, pero que no tienen control directo, ¿sí?
se refiere a situaciones que pueden afectar el curso o el logro de lo que han definido para algún componente o incluso para el propósito. Imagínense que ustedes van a organizar una reunión de padres al aire libre y ahora que están entrando los inviernos, la época invernal, si usted no cuenta con la previsión para conseguir de pronto una carpa, un coliseo, un salón en donde pueda reunir a la gente, pues si ese día llueve, pues sencillamente usted no va a poder tener ningún evento, ¿sí? No lo va a poder realizar o no le va a salir como usted lo había previsto. Si cuando usted lo tiene previsto, y por eso es un supuesto, usted puede planificarlo e imputárselo directamente al presupuesto. Usted lo carga al presupuesto. Usted ya sabe que para realizar esa actividad necesita una plata porque tiene que contratar, alquilar un salón o contratar el alquiler de una carpa por un día, por unas horas. Ahí habría que registrar si es el evento o el día, ya la unidad de medida con la que se liquide el valor. Esa es la primera acepción de supuestos. La otra acepción de supuestos tiene que ver cuando tú asumes algo que es necesario, pero que no necesariamente está garantizado para el logro de tu trabajo. Por ejemplo, que la gente esté motivada a venir. Eso también se los digo por experiencia propia. Usted puede llegar directamente, lo puede mandar el Papa, pero si la gente no está motivada, si usted no engancha con las personas, usted necesita, dentro de sus supuestos, mirar cómo puede precisamente favorecer o transformar esa actitud para que resulte favorable hacia los intereses del proyecto que usted está ejecutando. ¿Sí? Esto sucede mucho en situaciones de alta complejidad, donde hay actores armados, pandillas. Digamos que tiene uno que tener garantizada de alguna manera la entrada para que la gente pueda asistir libre de presión, sin coacciones, sin miedo. Y en muchos casos, pues le toca ir a uno a negociar precisamente con estos actores para poder permitirle a las personas llegar fácilmente. A veces no es fácil, pero hay que hacerlo. Muy bien. Y por último, ya con esta nos quedan algunos minutos. En un momentico me estaba saliendo pulitas en la garganta, qué pena. Mirley, ¿cómo la ves? Complejo, profe, pero bastante completo. Y como se triangula tanto y una cosa está relacionada con la otra, hay como una muy buena forma de comprobar que estamos haciendo las cosas bien, pero es difícil, ajá, como de establecer. Sí, no es fácil, tampoco es difícil, pues, o sea, no necesitamos estudios al nivel más avanzado para hacerlo, como te digo, yo lo he hecho en muchas partes con gente de todos los niveles formativos, con niveles mínimos de instrucción, con los más altos niveles de formación, y se puede. Algo que acá mencionas que es importante. Cuando nosotros trabajamos con esta lógica es muy importante que practiquemos. Acá en esto la práctica hace al maestro. Y en esto soy totalmente vygotskiano. Una vez que yo interiorizo totalmente la estructura, puedo mecanizarlo al punto de hacerlo casi de manera automática. Cuando yo ya tengo interiorizada la estructura, puedo mecanizarlo y lo hago, digamos que me fluye, me puede fluir. Y bueno, para eso necesitas práctica y parte del ejercicio es practicarlo, no importa que nos equivoquemos. En esto, así como dicen los malabaristas, si no se cae la pelota, no la vas a poder recoger para volverla a lanzar. Muy bien, este es un esquema de un cronograma en donde yo quisiera mostrarles a ustedes 2, 3 aspectos que creo que son importantes. Me disculpan si de pronto nos pasamos un par de minutitos acá, pero creo que esto es importante. Lo primero, quiero que fijen su mirada, por favor, en esta parte de arriba. Acá de lo que vamos a hablar es de las dos variables que es importante que consideremos en la elaboración de un cronograma en el modelo de Gantt. Gantt, eso está también definido como criterio de calidad en la guía para la entrega del trabajo. ¿Sí? Acá es donde están las variables. Tenemos una que tiene que ver con la denominación que nosotros le damos a las actividades y 2,
con el tiempo que nosotros tenemos planeado para la ejecución para el logro del resultado que nosotros tenemos. Noten ustedes, vámonos acá al lado de las actividades. Cuando nosotros hablamos de las actividades, fíjense que acá están organizadas en números decimales, tiene ahí una nomenclatura. Esa nomenclatura no es como por normas y Contec, que es donde se pide todavía nomenclatura. Acá el tema tiene que ver con una jerarquía, efectivamente eso es lo que nos indica. Y es una jerarquía donde yo coloco acá el nombre del componente que yo estoy realizando. ¿Sí? Y cada uno de estos numeralitos se refiere a la actividad muy puntual, necesaria para lograr el objetivo de ese componente. En este ejemplo, fíjense, vamos a establecer la unidad, es decir, acá vamos a montar una oficina. Cuando llegamos a un sitio y nos toca montar oficina, es que acá aparecen tareas, acá no aparecen las tareas específicas, acá hablamos ya en términos del tiempo de una estimación de lo que yo calculo para el logro de todas las actividades que yo necesito, lo estoy subrayando acá, para montar la oficina. Yo no sé si a ustedes les ha tocado, a mí me ha tocado un par de veces por ahí, y cuando tú llegas a un sitio a montar oficina, tienes que llegar primero a ubicarte tú, tienes que buscar dónde vivir, tienes que buscar en dónde vas a arrendar o vas a conseguir en algún tipo de comodato el lugar en donde vas a proyectar la intervención, vas a asociarte de pronto con alguien, en fin. Una vez que tú lo consigues, tienes que dotarlo, tienes que conseguir conexiones, por ejemplo, de internet, electricidad, tienes que conseguir computadores, en fin, ¿sí? Tienes que conseguir la greca, cuando ustedes, bueno, ustedes saben, la greca es chévere, climatización, en fin, fíjense, todo eso son tareas muy puntuales que me podrían demandar a mí perfectamente el primer mes. Voy a poner acá una X. Esta X me va a representar a mí un hito, un momento importante dentro del desarrollo del proyecto a partir del cual yo puedo decir que cuento con una sede. Y esto tiene un valor simbólico muy importante porque es algo que te permite a ti comenzar a diferenciarte cuando llegas de pronto a un sitio. ¿Sí? Ahí puedes ya empezar a hacer visibilidad sobre lo que vas a hacer, en fin, pero bueno, esto es un hito, estamos justos de tiempo. A partir de ahí, cuando tú ya tienes la oficina, tú vas a conseguir al personal. Entonces, yo les recomiendo que trabajen con talento local. Entonces, uno puede llegar con una o dos personas, pero dependiendo del tipo de trabajo que uno vaya a hacer, algo que favorece muchísimo el involucramiento, la sostenibilidad dentro de los procesos, es involucrar talento local. ¿Sí? Siempre se lleva unas sorpresas muy positivas. La gente está muy motivada para participar, además que la situación pues no está fácil y bueno, eso siempre se agradece, pero eso también me toma a mí un tiempo, identificar y reclutar personal. Ustedes ya vieron en sus clases de organizacional que eso es todo un proceso de gestión. Alguien tiene que elaborar, definir los términos de la convocatoria, publicarla, estar monitoreando, hacer las entrevistas, hacer todo bueno, si le van a meter prueba, algún test psicológico, pues calificarlo, etcétera, dar los resultados, o sea, son muchas tareas que en este caso no se incluyen porque hacen parte, como les decía ahorita, de lo que llaman ahora la famosa microgerencia, ¿sí? Pueden servirme, si soy el director, para monitorear la ejecución de esas tareas muy puntuales, pero en este caso, digamos que pueden ser distractoras, pero yo calculo que más o menos para el segundo mes, yo cuento con otro hito realizado y es que, a ver, tengo definido, ¿sí? El personal, fíjense, acá yo ya tengo cuál va a ser la gente con la que voy a trabajar. Y acá yo lo voy a organizar mes por mes. Recuerdan que nosotros habíamos mencionado que íbamos a proyectar nuestra intervención
en un lapso entre 6 y 10 meses que correspondiera más o menos con el calendario escolar. Bueno, acá es donde esta proyección se va hasta el mes 10. Yo les recomiendo, esto podemos verlo la semana entrante con mucho gusto, que los meses los dividan en semanas para hacerlo mucho más preciso, sobre todo en términos del seguimiento. ¿Sí? Bueno, no sé, nos quedaría de pronto algún minuto para algún tipo de interacción, alguna duda, pregunta que puedan ustedes tener. Profe, una pregunta. ¿Cómo la vieron? Profe, ¿la clase de mañana va a ser presencial? ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta? Pues tenemos un taller con base en un material que ustedes van a encontrar en el Brightspace. Revísenlo, diligencienlo. Preferiría que fuera presencial, Kate, en grupos pequeños para, digamos que la interacción y lo que vamos a hacer, digamos que facilita mucho el proceso. No creo que nos tome toda la tarde. Espero. Bueno, ¿y cómo la vieron? Shaira, Mirley, Alejandra, Michelle, Kate, ¿cómo vieron esto? Súper rápido. Marco lógico para Dummies. Profe, sí lo explicó muy bien, creo que lo supo como desglosar en parte por parte. Sí estoy un poco preocupada porque lo veo un poco largo, pero creo que así como lo explicó se ve más sencillo, no se ve tan enredado. Bueno, y si se enreda, no se preocupe que lo desenredamos, Alejandra. Usted tranquila, me avisa cualquier cosa, levanta la mano. Mirley, ¿cómo lo viste? Profe, yo no sé si es la hora, pero yo no logré entender el último cuadro. Es decir, todavía como dando los elementos, yo estaba pensando en el caso y pude ir como teniendo ideas de que podía ir como Ajá. en cada sección, pero con la tabla, con la última tabla, sí, Mira, la no tuve última tabla, Mirley. ninguna idea. Apúntalo ahí Entonces apúntalo ahí me de pronto preocupa. en el. Mira, Mirley, apúntalo diagrama de Gantt, diagrama de Gantt, diagrama de Gantt. Tú lo ves y lo vas a entender. Diagrama de Gantt y no te vayas a buscar, busca imágenes directamente, diagrama de Gantt con doble T. Y ahí tú vas a entender que lo que se lista es básicamente las actividades en orden cronológico. Lo otro es el cálculo que tú le haces del tiempo. Sí, eso lo vemos, o sea, no te preocupes por eso. Lo importante es tener claridad sobre qué es lo que tú tienes que hacer y cuánto tiempo más o menos tú le calculas. ¿Sí? Y bueno, Shaira María, para el gran final, ¿cómo la viste? ¿Aprendiste algo hoy? Sí, profe, la verdad, bueno, antes no había tenido como la oportunidad de trabajar en marco lógico, pues así tan específicamente. Entonces, como que sí, digamos, aprendí, lo veo como algo relativamente complejo, pero con la explicación creo que se entiende bastante bien. Bueno, listo. Oiga, yo estoy grabando esto. Espera un momentico, qué pena. Ustedes van a poder ver la grabación, revisar también de pronto la transcripción. Así que, bueno, ahí nos queda como